tenés 70, 69 y según Fabrizio Ballarini, tenemos una vida mucho más positiva a partir de esa edad. ¿El clic es a los 70? Empieza, o sea, encanta. todo es un cambio muy lento. Los rasgos que tienen que ver con nuestra adultez empiezan a aparecer y quizás no los percibimos. O sea, empiezan a aparecer canas, arrugas, dolores. No son de un día para el otro. Y los científicos identifican eso, los 60, los 70 años, como una etapa en la cual hay un clic en nuestra cabeza, una forma de encarar la vida de otra forma. Vamos a reformular o a explicar nuevamente qué es este efecto de la positividad, ¿sí? A lo largo de nuestra vida nos encontramos con un montón de eventos y situaciones, ¿sí? O sea, eventos trágicos, eventos felices, recuerdos trágicos, recuerdos felices. La vida es un sinsabor, ¿sí? O sea, tenemos cosas positivas y cosas negativas. Y a lo largo de nuestra vida también nos damos cuenta que hemos ponderado a la juventud, ¿sí? La hemos puesto en un lugar de muchísimo virtuosismo. O sea, teníamos energía, teníamos tiempo, tenemos vínculos sociales. O sea, salíamos abrazados del secundario. O sea, todo el tiempo era como muy visceral. Y si lo ponemos como una contracara, la adultez a veces no tiene esas características, ¿sí? O sea, no tenemos tanta energía, no tenemos a veces tiempo para hacer determinadas actividades. A veces nos empiezan a doler partes del cuerpo. O sea, pero lo que observamos es que existen muchos adolescentes tristes y también existen muchas personas adultas mayores felices. Ahí acabas de hacer un diagnóstico genial. Muchos adolescentes tristes y muchas personas mayores felices. Y es verdad lo que decís. Entonces, digo, tiene que haber algo en la cual, o sea, tiene que haber algo en nuestro cuerpo, en nuestra conducta, en nuestra psicología y en la biología, que hace que esa situación de aparente deterioro corporal nos dé una vuelta de rosca y empecemos a ver la vida de otra manera. Te hago una pregunta más allá. ¿Será porque dejás que, bueno, vos tenés que crecer, tenés un mandato, tenés que laburar, tenés que hacer? Y cuando llegas a los 70 decís, bueno, es difícil, debe de ser difícil pensar, bueno, ahora me voy a dedicar a lo que me tengo que dedicar. No sé, me encantaría, vos sos muy joven, pero me gustaría verlo de esa manera, ¿no? No sé, porque buscarle la vuelta psicológica, porque está Ana, buscarle la vuelta psicológica, ¿cuál es el cambio? ¿Por qué hay un cambio ahí? Sí, porque comprendemos la vida de otra manera. La ciencia casi siempre hace experimentos muy reduccionistas, o sea, hace experimentos limitados. Perfecto. Y obviamente con esos experimentos intenta explicar cosas mucho más grandes. Pero vos decís, ¿por qué vos entendés la vida de otra manera después de los 70? Ahí está el término que vos estás diciendo. Tal cual. Sí, hay otra comprensión de determinadas situaciones. Y es porque vemos una parte del mundo, ¿sí? O recordamos una parte del mundo, o es porque lo procesamos de otra manera. Y hay un poco y un poco. Hay un experimento muy simple que lo que hicieron fue tomar jóvenes y adultos mayores, ¿sí? No tenemos ninguna imagen, pero se lo pueden imaginar, ¿sí? Y le dieron una característica, por ejemplo, vamos a hablar de, no sé, un auto, un electrodoméstico, algo que vayas a comprar, ¿sí? Que tiene cosas positivas y que a veces cosas negativas, ¿sí? Este producto es peor o mejor que otros. Entonces lo que observaron fue qué características miraban los jóvenes y qué características miraban los adultos mayores. Y lo que observaron es que los jóvenes son muy críticos con la ausencia de características que ellos creen que debería tener el auto del producto. ¿Cómo? Pará, es buenísimo lo que decís. Vos decís, van a comprar una heladera y le ven las fallas. El joven le ve la falla y el adulto mayor le ve las virtudes. Me va a servir para esto, me va a ser útil para... O sea, vos estás en casa, es genial lo que está contando, es genial. Vos estás en casa y tenés más de 70 y pensás si no te pasa. Con tu nieto adolescente, ve y le ve toda la crítica, es buenísima. Bueno, básicamente la discusión que uno tenía, yo que tenía con mi abuela, era que mi abuela veía el mundo de otra manera y me decía, no sé, es mucho mejor de lo que estás planteando. Tenés todo para hacer y no puede ser que estés enfrascado en este detalle. Mi abuelo decía una mala palabra, me decía que tenía el culo lleno, así, tal cual. Claro, tenés tanta abundancia que solamente estás viendo un punto minúsculo. Perdón la mala palabra, pero me lo decía así, me decía, claro, venía de la guerra y uno que tenía todo y se quejaba, claro, viste, claro. Es increíble, ¿verdad lo que decís? Hay otro experimento que
tiene que ver con que empezamos a observar cuestiones más positivas que cuestiones más negativas. No sé si en algún momento les pasó, pero nosotros tenemos cierta ceguera de la realidad, ¿sí? Me voy a explicar con un producto, ¿sí? Con una bicicleta. Te compras una bicicleta, te compras cualquier cosa. Decís, che, nadie anda en bicicleta. Te subís a la bicicleta y ves todas las bicicletas que ven en la ciudad. Te compras un auto y ves todos esos autos. Claro, o sea, sos papá. No, veo pocos bebés. Te agarras un bebé y de golpe aparecen 200.000 bebés. Tal cual. ¿sí? Sí, O sea, tal cual. cuando uno hace foco en una determinada cuestión, aparecen. Por Hace eso foco. vemos casi siempre personas de nuestra generación, ¿sí? De nuestras clases socioeconómicas o culturalmente cercanas. Y a veces no vemos otras cosas. Por lo cual podemos cegar o podemos ver la realidad de forma parcial. Hicieron un experimento con caras, ¿sí? Lo podemos ver en pantalla. Mira, acá lo Es muy tengo. simple y muy Acá lo tengo, acá lo acabo de poner, Clarín. muy simpático, ¿sí? A ver. Vamos a ver qué caras. Esto es un paper, ¿sí? Ajá. Se usan estas caras de gente que tiene muchas expresiones para mostrar expresiones alegres o tristes, ¿sí? Vemos a una joven y a un señor que tienen una cara positiva y una cara netamente negativa. Vamos a ponerla acá, positiva, negativa. Si la pones a pleno, ahí la tenés. Positiva, Sí, negativa. ahí se ve. Pues genial. Perfecto. O sea, tenés positiva o negativa. Positiva o negativa, o sea, es bastante claro. Lo que observaron es que los jóvenes ven mucho más rápido la cara negativa y los adultos mayores ven mucho más rápido la cara positiva. Mirá. Pará, vos estás en casa. ¿Qué viste primero? Claro, exacto. ¿La sonrisa o la cara tremenda que tiene la nena del señor? ¿Verdad? Eso. Vos, Vero, ¿qué viste primero? Y yo la verdad que vi la cara de angustia de la chica. No quiero hacerla joven, pero te juro que me llamó la atención más eso. Bueno, quizás en casa hay gente de 60, de 70 años que va a decir, yo vi la cara sonriente de estas dos personas. Y esto lo evaluaron en personas jóvenes y en adultos mayores con un experimento bastante similar a esto. Lo primero que ven los jóvenes es la cara negativa, la parte negativa de la vida o de un aspecto negativo de la vida, y lo que ven los adultos mayores es la cara positiva. Hay algo interesante en este experimento que a mí me pareció Me encanta, alucinante, me encanta, me encanta. que se ve también en perros, ¿sí? En perros. En perros. Como dije, podemos limitar o cegar partes de nuestra vida, ¿sí? Puede ser que las personas más jóvenes sean más atentas a determinados estímulos que los más adultos. Y lo que se descubrió es que el llanto del bebé llama mucho la atención en personas que tienen entre 25 y 40, 45 años. Pero ese mismo llanto en un abuelo, en una abuela, en un adulto mayor, es silencio. No le dan Mirá. ni 5 de bola. Pero cuando hay una carcajada, tanto los jóvenes como los adultos mayores prestan atención a esa Sí. situación feliz. Que sí que al llanto les molesta más a los jóvenes. O sea, lo perciben. O sea, empiezan a observar o se empiezan a quedar con una porción de Negativa. determinados estímulos, de estímulos positivos. Los estímulos negativos, las emociones negativas, las dejan de lado. Tiene que ver con parte con una cuestión de supervivencia, ¿sí? O sea, ¿por qué me voy a angustiar? ¿Por qué voy a elegir determinados estímulos negativos en esta parte de la vida y elijo los positivos? Hay un Qué experimento... buen ejercicio. Sí, sí, es muy buen ejercicio. O sea, si tenés más de 70, ve los estímulos positivos de la vida, no los negativos. Es Tal cual. fantástico. O sea, lo hacen, digamos, evolutivamente. Evolutivamente. Una de las cosas que se pensó es, bueno, el cerebro, a medida que uno va pasando, a medida que va creciendo y a medida que uno va envejeciendo, el cerebro se deteriora, como cualquier parte del cuerpo. ¿Será que la amígdala, la región, la porción del cerebro que está vinculada con las emociones, se deteriora y ese deterioro hace que las personas no puedan sentir esos sentimientos negativos en la adultez? No. Se deteriora todo el cerebro, pero la amígdala se mantiene. Por lo cual, no sentir emociones negativas en esa parte de la vida no tiene que ver con una cuestión de que el cerebro va Se perdiendo deterioró. su uso. En realidad tiene que ver con una estrategia de supervivencia, ¿sí? Qué fantástico lo que está contando. Tenés una abuela, una tía. Pensá en ella. O sea,
por supervivencia ves solamente la parte positiva de la vida, no la negativa. Es increíble, es real Sí. esto. Y hay algo- Me haces acordar un montón de personas que viven muchos años que tienen esa característica. Bueno, hay algo que... Perdón que vuelva a traer a mi abuela o a mis familiares adultos mayores, pero muchas veces yo me encontré con relatos de mi abuela hablando de otras personas, con relatos muy positivos. O sea, quizás no crítica. era tan así cuando era más joven, era muy crítica. O sea, con mi abuelo era no haces cosas, yo qué sé, estás todo el tiempo sentado. Los criticaba mucho. En la última etapa de su vida, mi abuelo era el mejor ser humano del universo, ¿sí? Solo recordaba Está bien. determinados eventos. Y a mí me fascinaba esa cuestión de transformar ciertos recuerdos. Y bueno, hay papers sobre eso. Lo que mostraron fueron imágenes de situaciones tristes y de situaciones positivas, ¿sí? Pensemos en películas, ¿sí? En las películas hay eventos negativos Sí. y eventos positivos. Casi siempre todas las películas terminan bien, pero pasan por una situación de crisis. Bueno, los jóvenes recuerdan más los eventos emotivamente más negativos y los adultos mayores recuerdan más los eventos positivos. Vos es que nunca lo había leído, pero me parece extraordinario lo que estás contando. Vos fuiste a ver una película, ¿qué te acordás más? ¿La parte negativa o positiva? Y a mí me gusta la parte más positiva, estaré llegando a los 70, me falta todavía. Pero... Vos, Vero. Y mirá, yo ahí soy está, bastante ahí está. llorona, Doc. Soy muy dramática, la verdad es esa. Entonces, a veces nadie llora y yo estoy ahí en el cine con los pañuelos. Buscando. O sea, Claro, sí. llega algo, qué bueno. Fíjate, es verdad, es verdad. Entonces, el efecto positivo o el efecto de la positividad en nuestras vidas no es solamente biológico, sino tiene que ver con una forma de sobrevivir o de elegir qué recuerdos tener, qué estímulos tener, qué parte de la vida quedarnos. Es Así genial. que, ¿qué nos da la adultez? Bueno, nos da unos anteojos para ver la vida de otra manera. La vida tenía elementos buenos y elementos malos. Bueno, con la adultez vemos las cosas de otra manera. Es algo que compartimos solamente con los chimpancés, ¿sí? Hay muchas especies que no les pasa lo mismo, así que hay un desarrollo cognitivo superior. Los chimpancés y nosotros somos muy similares, compartimos casi todos los genes en un porcentaje muy alto. Y lo que se observó también en los chimpancés es que cuando son más adultos, se comportan mejor con los jóvenes, se comportan mejor con los nietos. Y ahí podemos encajar y darle una vuelta de rosca interesante. Está bueno que seamos así, no solamente para convencernos de que la vida está buena, sino para enseñarles a las primeras generaciones que la vida es hermosa y hay que transitarla. Y en ese rol está el abuelo y la abuela, en mostrarte que la vida es alucinante y hay que vivirla. Es muy interesante, muy interesante. Y cómo la diferencia que hay entre las personas jóvenes que ven esas imágenes más negativas, tal vez, como decía Maroto recién, aprendimos mucho, digamos, y la vida te enseñó un montón de que tenés que ver eso, digamos, y sobreviviste a un montón de cosas y ves solamente la parte positiva. Y otra cosa que me quedo también, que me parece muy interesante, es que los abuelos están para enseñarle, como los chimpancés grandes, a los Claro. más chiquitos, enseñarles la realidad, o sea, la felicidad de la vida, que la vida es realmente hermosa, ¿no? Y los abuelos vuelven más blandos. O sea, casi siempre, cuando se encuentra con un abuelo, te decían, no, él como papá o ella como mamá era un poco más rígida. Ahora con sus sí. nietos es sumamente permisiva. Y bueno, tiene que ver con eso, con la visión que tienen del mundo, completamente distinta. ¿Cómo se interpreta eso? A mí se me parece a preguntar cómo puedo interpretar yo después de los 70, no sé cómo seré después de los 70. Me imagino que veré la vida de otra manera porque ya aprendí un montón de cosas sobre la vida. O le dedicaré más tiempo a, digamos, a otras cosas que no hacía antes. Me parece que es por ahí también. Sí. Pero vos lo explicás científicamente. Parte del cerebro se achica, pero la parte del medio que te generan las emociones está intacta. Claro, por lo cual los estímulos positivos siguen siendo fuertes para los jóvenes y para los adultos, y para los adultos mayores. Lo que vemos es que los adultos mayores, los estímulos negativos los reprimen, no se acercan tanto. ¿No será una supervivencia de la especie? Absolutamente, sí, O sea, absolutamente. Especies que viven muchísimos años. claro. Sí. Fabricio, un placer. La verdad que, como reflexión final, ¿qué te quedas? Yo no conocía este tema, o sea, me metí leyendo papers
Casi siempre las historias que yo cuento están relacionadas con temas que a mí me interesan desde la parte biológica, pero me interesó ver que existe un efecto de la positividad y que ese efecto aparece contrariamente en los, entre comillas, peores momentos de nuestra vida fisiológica. Hay algo que nos hace querer ir hacia la adultez, que es encontrarle el sentido a la vida. Y ese sentido a la vida no se lo encontrás a los 15, a los 20, a los 22 años. No, es verdad. Se lo encontrás en el camino. Fabricio Ballarini, un placer realmente. Me encanta y aprendo un montón igual que vos.